Bienvenido a Conversaciones Estratégicas que transforman organizaciones. Póngase cómodo, sírvase un buen café y disfrute este espacio lleno de preguntas, retos, aprendizajes y grandes historias transformadoras de líderes y compañías que han superado con éxito momentos de incertidumbre a través de la estrategia, la innovación y las personas. Esta es una iniciativa de En Concreto. Encuéntranos en Instagram, enconcreto.co, en LinkedIn, En Concreto Estrategia, o en nuestra página web, enconcreto.co. Bueno, bienvenidos a Conversaciones Estratégicas de En Concreto. Hoy tenemos un invitado que, como todos los invitados que traemos, nos parece un líder admirable. Él es el presidente de Atlantic. Atlantic es una empresa que ya les vamos a contar de qué se trata. Es una empresa que es comercializadora, que nació como un proyecto de la universidad con un socio amigo. Y este proyecto ha sido, desde hace 20 años, se ha convertido en un proyecto muy importante porque incluso hoy está dentro de las 500 compañías más importantes de Colombia. Así que quiero dar la bienvenida a Pablo Salazar, un colombiano de Medellín. Para todos los que nos oyen de otros lugares del mundo, en Medellín, a las personas de Medellín les dicen paisas. Así que este es otro paisa de los que admiramos por su capacidad de haber llevado una compañía a un nivel tan interesante que ha sido comprada por otra gran compañía, otras dos grandes compañías, y la han logrado, digamos, llevar a un lugar exponencial. Así que Pablo Salazar, bienvenido a Conversaciones Estratégicas de En Concreto. Mate, muchas gracias por esa introducción y por la entrevista. Pablo, eres súper bienvenido, nos encanta tener esta conversación contigo y tal vez desde que te conocí en estábamos en un grupo de bicicletas y empezamos a conversar. Yo ya había oído, obviamente soy súper cliente de Atlantic, pero siempre me pregunté cómo había sido esa idea de Atlantic, cómo había nacido. Y de hecho te lo volví a preguntar ahorita y me ha parecido súper interesante que de un proyecto de una universidad con tu socio, que es Tomás Restrepo, de un proyecto de una universidad se haya convertido en un proyecto tan interesante. Eso ha pasado con Crepes y Waffles y con otro tipo de compañías. Cuéntanos un poquito cómo nace Atlantic. En Mate, la verdad era por allá el año 2000 más o menos, Ujú. 2000, 2001, estábamos como en ese primer año de universidad. Digamos que nosotros pues nos iba bien, pero no éramos los mejores y nos sobraba tiempo en la universidad. Entonces, en un Estabas momento, estudiando administración, ¿cierto? administración, correcto, Ok. los dos, mi socio Tomás Restrepo y yo, y nos sobraba tiempo y pues como dijimos, bueno, ¿qué hacemos? Entonces era esa época difícil del país del gobierno Pastrana, Ujú. donde prácticamente pues las carreteras, la comunicación en el país estaba bien complicada, la gente se sentía como encerrada en la ciudad, esto no podías pues desplazarte más de una hora fuera de un casco urbano porque te podías encontrar pues cualquier situación complicada, ¿cierto? De orden público. Fue una época muy dura, ¿no? En Muy todo el dura, sentido, sí, muy muy dura. dura, era muy dura, con pocas oportunidades. Entonces, no sé, en algún momento mi mamá se queja, yo la oigo diciendo, es que no podemos volver a comprar camarones ni langostinos porque en el Éxito no hay. Yo le digo, ¿por qué no hay? No han llegado, quién sabe qué pasa. Entonces yo le digo al socio, yo vení, viajemos a la costa, vamos a los puntos donde pensamos pues que hay pescadores. Mi papá él tenía una finca como en el norte, cerca de Cartagena, y Ujú. nos ponemos a traer langostinos y camarones y los vendíamos, digamos, como a la gente conocida. Nosotros ya estábamos en una universidad, pero teníamos algunos primos de colegio, entonces ellos eran como subdistribuidores del Ellos eran los vendedores, me morí. Qué los belleza. vendedores. Entonces, pues así arrancamos unos meses y yo le digo a él, pues sí, esto está bien, pero esta plata, esto no rinde, ¿cierto? La facturación no es lo suficiente. Y en ese momento casualmente empezamos con la fragata aquí en Medellín. Mm, En ese qué momento era belleza. de la hija de Carlos Inestrosa. Y en esa época, te estaba hablando año 2001, 2002, eran dos, tres restaurantes en Medellín, no se tomaba mucho vino tampoco,
pero entendimos que ese negocio estaba mucho más, digamos, un volumen más grande y más recurrente en los restaurantes. Ponte a pensar, pues tú en tu casa cada cuánto cocinas camarón o langostino, no sé, una vez cada 3 meses o algo así. Y sobre todo, sabes que en ese momento yo me acuerdo que, pues, la fragata obviamente nos conecta, pero eso era una franquicia, y en ese momento eran de los pues, no eran muchos los restaurantes de comida de mar, uno, y como dices tú, los mariscos no eran como un producto que la gente comprara recurrentemente, como el pollo, probablemente el pescado de pronto sí, y la carne roja, y la carne de cerdo. Entonces no estaba como es hoy en día, que todo el mundo es un fan de los productos de mar. Creo que eso ha Correcto. cambiado mucho, ¿no? Entonces, pues para resumirte el tema, nosotros empezamos y nos dimos cuenta que esa gente, pues primero estaba súper mal atendida. Muchos de ellos les tocaba ir a las centrales de abasto o plazas de mercado y, y no había como un entendimiento de esta gente en el sentido de que, pues sí, tú tenías una carta, un menú en la fragata, por darle el nombre, y tenías cangrejos, pulpos, calamares, camarones, y era una dificultad muy grande para ellos conseguirlo. O sea, nos dieron la oportunidad, un par de restaurantes más aquí en Medellín, y entendimos eso. Entonces, digamos, los proveedores de esta gente, si hoy tenían camarón estaba bien, y si mañana solo tenían merluza, era merluza, no entendían la dificultad en un restaurante de vos tener un menú y tener que responder, porque no hay nada más incómodo que tú vas a un restaurante a comerte un plato que te gusta mucho y te no, qué pena, no Hoy tenemos no. langosta, Sí, ¿cierto? sí, sí. Uy, no. Y uno Y con un estaba, antojo. eso estaba en manos de una gente muy informal, en algunos casos gente ya de una edad muy avanzada, pues que no iban a entender eso. Entonces ellos nos dieron entrada, dijeron, bueno, vamos a probarlos, si hacen el trabajo bien, seguimos trabajando, y empezaron a ver que nosotros entendimos eso. Entonces todas las semanas tenían su langostino y su camarón, nos empezaron a dar el pulpo, nos empezaron a dar otros productos, y ahí fuimos creciendo. Eh, Ok. en, en algún momento pues entendimos que lo que había, con tristeza, pues en los dos mares de Colombia no era suficiente. Colombia no es un país que tiene una industria pesquera desarrollada. Entonces nos tocó ver posibilidades afuera, qué hacemos, cómo Ok. traemos producto, y empezamos a importar mucho producto de pescados y mariscos. Pablo, a mí me encanta, digamos, porque tú lo cuentas hoy como si fuera súper fácil. Y yo, viniendo de ese mundo gastronómico, también entiendo lo que significa la logística de transportar productos del mar. La logística, digamos, el cuidado que tú tienes que tener con la cadena de frío tiene que ser impecable porque si no puedes fácilmente intoxicar a todos tus clientes y a sus comensales. ¿Cómo, cómo hicieron ustedes para ser unos, no sé, unos jóvenes de universidad que simplemente se van a la costa con una muy buena idea y cómo logran que realmente esa implementación sea tan impecable que los clientes cada vez les suelten más en un producto tan delicado y tan sensible como son los productos del mar? Mato, nosotros entendimos que el punto crítico de esto era como la consistencia y la continuidad, consistencia en calidad y continuidad en tener el mismo producto toda la semana, ¿cierto? Ujú, Y entendimos muy rápidamente, cuando todo el país no importaba mucho marisco y pescado, que aquí no ujú. teníamos un soporte de una industria, desafortunadamente, ¿cierto? Entonces tú te vas para países como Chile o Ecuador, el mismo Estados Unidos, México o los países asiáticos, son unas industrias gigantescas, bien sea de producto extractivo del mar o bien sea productos de cultivo. Ujú, Pero, pues, no sé, te voy a dar un ejemplo, la industria del salmón chileno es la segunda industria más importante en el Producto Interno Bruto de Chile, después del cobre. Entonces, realmente es una industria, ¿cierto? Entonces, tú necesitas 200 toneladas de salmón a la semana, 200 toneladas consigues. Aquí es muy complicado. Si has viajado al Pacífico, los que han estado allá, pues hombre, no hay ni siquiera carreteras. Es difícil el transporte. Entonces, eso lo entendimos rápidamente. Todavía vendemos producto colombiano, lo que nos producen los mares, pero entendimos que teníamos que conectar esto si queríamos llevarlo a otro nivel con las grandes industrias, en su momento pesqueras del ok, mundo o de acuicultura, ¿cierto? Y eso lo hicimos muy rápido. Eso nos ok. permitió pues tener mejor rentabilidad y nos permitió tener esa continuidad, esa consistencia en el producto y poder crecer, ¿cierto? Porque mucho problema que tú tienes aquí es, no, pues si yo tuviera 50 toneladas de camarón las vendo, lo que pasa es que no, en el mar te dan 10.
al mes, Ok, entonces pues, te quedas en 10, ¿cierto? Y eso lo entendimos y logramos solucionar ese problema, digamos, conectando la compañía con el mundo, no es solo un espectacular. país. Y ahí fue donde, digamos, hicimos una diferencia importante. Pablo, seguramente no mucha gente sabe esto, y es que ustedes, digamos que la evolución de la compañía desde hace 20 años los llevó a vender la compañía a el 70% al grupo Nutresa y el 30% a Alpina. Cuéntanos un poco si ustedes desde que la compañía nació, me imagino que no, pero ¿en qué momento ustedes dicen, oiga, esto será súper interesante preparar esta compañía para venderla porque vemos que tiene mucho futuro? ¿O fue un tema que llegaron a tocar la puerta y a decirles, oiga, nos parece súper interesante el negocio que ustedes tienen? Cuéntanos, ¿se prepararon o les llegaron de sorpresa? No, Mate, la verdad, pues en un principio, y yo creo que pues, muy poca gente en un principio, sobre todo en la edad que nosotros teníamos en ese momento, pues teníamos 20 años, más o menos. Ujú, Vos estás pensando en eso, ¿cierto? Digamos, si en el transcurso como del tiempo fueron evolucionando las cosas, nosotros conectamos esto muy a nivel internacional, o sea, aquí hablamos de pescados y mariscos, pero después vino la carne de res, el pollo, el cerdo, una cantidad de productos, pues al momento somos, por ejemplo, los distribuidores autorizados de Kraft Heinz para Colombia, Certified Good Beef, o sea, unas marcas muy poderosas ya. Entendimos este mundo como de este canal donde nosotros estábamos y vimos los países más desarrollados, de qué pasa en Estados Unidos, qué pasa en Europa, qué pasa en ciertos países de Asia, cómo funciona esto, cómo funcionaba hace 50 años y entendimos que había una oportunidad importante, ¿cierto? Primero porque la gente, pues yo creo que todo el mundo se ha dado cuenta de esto, hace 20, 40 años, tú ibas a almorzar a la casa, tu papá iba a almorzar a la casa, la familia, ¿cierto? Y salían a un restaurante de pronto una vez al mes. ujú. Eso fue cambiando. Hoy el consumo fuera del hogar es muy importante versus el consumo dentro del hogar. No era así hace 20 años, De ¿cierto? acuerdo, total. Sí, Eso total. ha evolucionado demasiado, lo ves en el número de restaurantes, lo ves en el turismo, en hotelería, en un montón de cosas, todo el consumo fuera del hogar. Entonces ahí entendimos que había un tema importante eh, y lo empezamos a estructurar, ¿cierto? No con el fin de venderlo, ¿cierto? Ah, eso En es lo que algún, quería entender. No tenían el fin de venderlo, porque hay compañías y hay emprendedores que desde el día uno dicen, esto lo voy a preparar como una tacita de té para algún día venderlo, pero no tenían ese fin. no en el día uno, Ok, en su momento sí llegó la conversación y yo creo que es súper importante porque es que yo veo gente, amigos, viejos, inclusive ya personas de edad avanzada con compañías, personas de 60, 70 años y jamás ya han hecho esa pregunta. Y es un tema que vale la pena, ¿cierto? Entonces en algún momento nosotros decidimos, bueno, ¿vos qué pensás? O sea, ¿vos querés dejar esta compañía como herencia a tus hijos? O digo, no, yo no tampoco y empiezan a buscarnos ciertos jugadores importantes a nivel mundial y acercarse a nosotros. Y ahí ya obviamente ya se empieza un tema diferente, se empieza a estructurar el tema de la claro. compañía distinto, con unas metas diferentes. Pero yo sí creo que es súper importante uno como dueño de compañía o como administrador, por lo menos sentarse con los dueños y preguntarse eso si nunca se ha preguntado. Porque si es así, eso no es un proceso que ocurre de la noche a la mañana. O sea, tú no preparas una compañía, pasa también, ¿cierto? Que llega por allá y digamos una super oportunidad para otra compañía y llega, pero eso es digamos que la excepción. O sea, si tú estás buscando eso, tú lo tienes que preparar la compañía para eso y entender a qué le tienes que apuntar y a qué no, ¿cierto? Eso te quería hacer esa pregunta. Cuando hablamos de preparar una compañía para venderla, pues cada compañía es totalmente distinta. Pero ¿cuáles crees que son, Pablo, para ti esos como factores comunes? Cuando digo esa conversación con tu socio, oiga, esto está muy interesante, de pronto están llegando eh, eh, unas oportunidades que ni siquiera hemos mapeado. ¿Qué tenemos que hacer distinto? ¿En qué se pusieron? ¿En qué se enfocaron? Porque más allá de las metas en ventas o en rentabilidad, ¿qué otras cosas tienen que pasar en una compañía, Pablo, para que la compañía sea atractiva verdaderamente para venderla? Pero yo creo que y separando el tema, o sea, como independientemente que sea atractivo o no, y esto es como un tema
que para mí es esencial en una compañía, y es el foco, la estrategia. O sea, independientemente si tú no la quieres vender, tú tienes que tener un foco muy claro. Nosotros aquí, Mate, o sea, todo el tiempo a uno le llegan oportunidades, posibilidades de negocio, integraciones verticales, mil cosas, pero si tú no tienes muy claro ese foco, tú te pierdes. Y no Claro. solamente te pierdes en que no vas a vender una compañía si la quisieras vender, puedes perder la compañía, ¿cierto? Por un mal negocio. Entonces, digamos que de ahí parte todo. O sea, nosotros entendimos como cuál era el campo de juego nuestro, lo definimos y dijimos, vea, nosotros somos fuertes acá, la oportunidad es importante en esto. Esto está sumamente fragmentado, no lo entienden bien estos jugadores pequeños. Afuera la gente sí lo entiende bien y esto es lo que ha pasado en el mundo. Realmente nosotros aquí no inventamos pues la rueda ni el agua tibia, nosotros vimos qué había pasado en Estados Unidos, que nos puede llevar 50, 80 años de ventaja, y aquí puede pasar lo mismo. Y digamos que nosotros fuimos un precursor de que eso pasara, ¿cierto? Ok. Entonces, para mí lo más importante es la estrategia. Ahora bien, esa estrategia puede ir en dos vías y decir, listo, yo no quiero perder el foco, pero es que yo quiero conservar esta familia por 150 años de generación en generación. ¿Es válido? ¿Sí o no? Claro, Ya si tú total. tienes otra meta, entonces tú vas a tomar otras decisiones y otra estrategia. Y esa es la clave. O sea, listo, la estrategia es esta, pero mira, dentro de todo es un tema muy lógico. Yo veo mucha gente, sobre todo en Colombia, Ujú. que crecen y crecen como locos y piensan que por crecer una compañía, pues entonces va a llegar un grupo económico, otra compañía más grande, un tercero externo y se las va a comprar. Y eso no es así. O sea, tú siempre tienes que tener como en tu cabeza es, bueno, yo estoy haciendo esto porque estoy consolidando X o Y mercado y esto le interesa a este jugador de este país o a estos de acá y esto tiene un valor importante porque nadie más es capaz por ahora de consolidarlo y eso es como una estrategia, es yo hago un trabajo por alguien más que de pronto no puede hacer ese trabajo, pero le interesa mucho tener eso consolidado, ¿cierto? Y Ujú. lo segundo es entender que vos tenés que, bueno, tenés eso consolidado, el mercado, y vuelvo al tema de ahora, no es crecer por crecer, es que yo tengo que llegar a, no sé, X cientos miles de millones de pesos para que sea atractivo. Ahí es donde hay un error muy grande, porque es que está Cuenta, bien ¿por qué? crecer, pero tú tienes que crecer rentablemente. Ah, ¿Ok? claro. Yo veo clientes nuestros aquí de cadenas abriendo 20, 30 puntos al año, de los cuales abren 20, pero 18 han perdido, son muy buenos. Entonces, ese concepto de crecer rentablemente es crítico, porque es que a ti no te pagan una compañía, en la mayoría de los casos, por participación de mercado. Pasa también, pero finalmente una compañía se valora es por el EBITDA. Ese es Claro. el driver principal de esto. Y ese es el concepto, es crezca, pero crezca rentablemente. Muchas veces mejor no crecer. A nosotros nos tocó tomar decisiones aquí, es decir, este año no crecemos por Claro. diferentes factores. Otro factor crítico es cuando tú creces en un mercado de estos que crece a tasas en su momento, pues 30, 40, 50, hasta el 70%, a ti como ese esqueleto administrativo se te queda pequeño. Entonces nosotros tuvimos años donde dijimos, ¿sabe que este año no se crece o se crece mínimo? Y vamos a meter dinero en toda esta estructura administrativa que pueda soportar estas ventas, porque colapsas. Entonces es donde empiezan los problemas de inventario, los problemas de cartera, platas perdidas, y la gente muchas veces también se equivoca y yo creo que nosotros hicimos un trabajo interesante en eso, desgastante, difícil, pero ahí es donde está el tema. O sea, yo creo que el concepto más importante aquí es, listo, ¿cuál es la estrategia? Si quieres vender, ¿a quién le vas a vender? ¿Cierto? O qué estás buscando hacer que le interese a quién. Pero tenés que crecer obviamente para que tengas un valor importante y te miren jugadores importantes, pero no es crecer por crecer, es crecer rentablemente y ahí está el reto más grande, ¿cierto? Súper interesante. Pablo, ¿cómo preparaste? Pues porque obviamente Atlantic ya era un, no, hombre, Atlantic ya era una compañía pues súper interesante y tenía un equipo de trabajo, no sé cuántas personas tenías antes de la venta. Más o menos cuántas personas tenías en tu Nosotros equipo? estábamos antes de la venta por ahí en 320 personas, hoy somos Listo. 650 más o menos. ¿Cómo preparas a esas 300 personas? No me le bajo.
¿Cómo preparas a esas 300 personas, Pablo, para todo este proceso de la venta que es tan interesante porque alrededor de todos los temas de M&A, pues hay un montón no solamente de mitos, sino de realidades? ¿Cómo preparas tú a la gente para decirle, mire, estamos preparando la compañía para la venta? ¿O nunca les dijiste y simplemente tus decisiones estratégicas con Tomás, imagino que con el equipo directivo, los llevaban a ellos a prepararse para la venta? Mate, en realidad ese tema es un tema, como te digo, de años. Y eso, no sé, pudo haber pasado en los últimos 10 años más o menos. Pero independientemente si va a suceder una venta o no, tú ya vas teniendo un tamaño de compañía, unas exigencias de gobierno, unas exigencias en TI, en software, en un montón de cosas que vos ya tenés que ir preparando la compañía Claro, independientemente si hay una venta o no. Entonces nos pasó todos los años, todo el tiempo. Entonces la gente decía, pero es que si yo antes hacía esto y no tenía que meterme a SAP a meter el permiso, y yo pues me toca hacerlo de esta manera, ¿cierto? Entonces, claro. pues tú empiezas una factura, nosotros empezamos en el año 2001 con un régimen simplificado, o sea, a facturar nosotros a mano con un lapicero, una forma Minerva, ¿cierto? A tener Qué belleza. un SAP R3 hoy en día. Entonces, yo creo que es una preparación y es un tema que te exige el mismo crecimiento de compañía. Tú ves compañías que se quedan, digamos, con su estructura muy básica, su contador muy básico, su software contable por un lado, su administrativo por otro, y no evolucionan ahí. Entonces, realmente yo creo que si tú ya pasas un valor, una facturación, independientemente si hay una venta o no, si tú quieres como sobrevivir, digamos, tener un control real de tus inventarios, tus cuentas, tu contabilidad, tú tienes que dar ese paso. Y eso Claro. fue gran parte de la preparación para esto, ¿cierto? Porque pues cuando tú te enfrentas a un proceso de estos, a un due diligence, van a mirar absolutamente todo, ¿cierto? Y entre más No, esa es grande, una radiografía. Nosotros también pasamos por un proceso así y es una radiografía muy interesante además. muy Pues interesante. yo creo que le Entonces, muestra a uno sus grandes fortalezas y también le muestra a uno unas oportunidades que uno la- las conocía y medio sabía, pero eso es un reflejo clarísimo de lo que, de en dónde está débil una compañía, ¿no? totalmente. Entonces tú te encuentras con compañías que son muy buenos negocios, pero no son una compañía, es un buen negocio. ¿Sí me Claro. hago entender? Y eso es diferente. Son dos conceptos muy distintos. Genera mucho valor, sí, pero ¿qué estructura hay? ¿Cuánto depende del dueño? Ah, no, es que mira el software y mira no sé qué. Entonces, ahí sí tienes que ser tú muy estratégico y decir, a nosotros en un momento nos tocó invertir mucho dinero en software y realmente en cierta medida estábamos pensando en eso, pero también sabíamos que si no lo hacíamos no podíamos seguir creciendo rentablemente o controlar ya la compañía. Pero eran las dos cosas, mirando las dos cosas. Y eso es Pablo, claro. em, digamos que en toda esta preparación, ¿cómo eran esas conversaciones tuyas con tu socio? Porque me imagino, pues ustedes llevan siendo socios un montón de tiempo. eh, yo hoy en día también, pues en concreto ya somos 5 socios. em, y digamos que el tema de estar alineado estratégicamente con los socios es supremamente importante. ¿Cómo ha sido esa complementariedad que seguramente ustedes dos tienen? ¿Quién se encarga un poco de qué? Y cuéntanos cómo ha sido como ese proceso de encontrar siempre un punto en común o esas negociaciones que uno a veces tiene que hacer como socio, ¿cómo las han resuelto? Mate, eso, digamos que, pues eso pasa uno por momentos muy buenos y momentos difíciles, Claro. como toda relación, ¿cierto? Nos Como las tocó, relaciones reales, digo yo. Yo siempre digo que las exactamente, relaciones reales se construyen. No vienen exactamente. así como Hello Kitty, no. Entonces, pues tuvimos momentos muy, muy buenos, unos momentos más difíciles, pero siempre tuvimos claro la estrategia para dónde íbamos y qué era lo que queríamos hacer. Buenísimo. Y digamos que nos complementamos bien. En los momentos difíciles, yo creo que lo más importante ahí, porque es que ahí hay, son conceptos y opiniones. Y él dice que es blanco, yo digo que es negro, y, y bueno, y casi que el uno tenía la mitad y el otro la mitad, y eran momentos complicados, ¿cierto? Pero yo creo que lo importante ahí es, independientemente quién tiene la razón o quién no, qué le conviene más a la compañía. Y lo Me más encanta. importante es no romper la pita, no romper la pita. Entonces muchas veces decíamos, bueno, yo no estoy de acuerdo con esto, pero entonces ensayemos 3 meses a ver qué pasa. Ve y funcionó, ah, listo, interesante. O al Buenísimo. revés, no funcionó. Lo que yo creo es, y vos ves mucho conflicto, yo no sé si es el colombiano,
pero todo el tiempo los socios están peleando y entran a demandarse y un montón de cosas, y finalmente eso no le hace sino daño a la compañía, ¿cierto? Entonces es buscar puntos medios y no romper esa pita. O sea, cuando tú ya pierdes el respeto por un socio, entras en temas de abogados, ya, o sea, el único que pierde ahí es la compañía. El que Me pierde ahí es la encanta, compañía. me encanta lo que estás diciendo. Pues dijiste tres cosas que me parecen súper valiosas. Lo primero, pues obviamente nosotros al ser una compañía de consultoría en estrategia, nos damos cuenta que cuando la estrategia está clara, Pablo, el resto de las cosas se añaden a la estrategia, ¿sabes? Así Le es. suman a la estrategia. Entonces, cuando hay claridad en el norte, digamos que el resto ya es un tema más como de forma, ¿sí? Y unas pequeñas discusiones, pero en el grueso ya hay un gran acuerdo. Entonces, eso me parece súper importante lo que acabas de decir, es tener una estrategia muy clara en la que la compartan ambas personas, porque ya digamos que la implementación traerá otros retos distintos. Lo Correcto. segundo, el tema de no romper la pita, me parece que tienes toda la razón y hacer experimentos, ensayar para un lado, para el otro, a ver qué le funciona. Y lo tercero, que me parece que es la clave, es qué le conviene a la compañía. Estos no son decisiones por apasionamiento Hay que dejar los a mí me egos a un gusta y lado. yo creo, claro, me gusta y yo creo, sino es realmente si cada uno está pensando en lo mejor para la compañía, probablemente hay unos desacuerdos, pero yo estoy de acuerdo. Yo creo que yo le añadiría, y es que siempre se pueden tener conversaciones difíciles. Es decir, uno tiene que aprender a tener conversaciones difíciles, no solamente con sus socios, sino con su equipo de trabajo, porque esas conversaciones difíciles, con respeto obvio, siempre se enriquecerán ambas personas, ¿sí? Porque yo creo, yo soy una fiel convencida en que aunque todos pensemos distinto, pues si a uno le argumentan algo de una muy buena manera, uno nunca podrá decir que no. Eso es lo que yo Correcto. siempre lo digo y de hecho Manu de Mercadeo es súper consciente de eso y cuando ella me argumenta cosas que me hacen sentido, yo siempre les daré un chance, ¿sí? Yo creo que es como la falta de argumentación que a veces hace que la gente no ceda un poco como en esa pita y un poco el ego del que estás hablando, que estoy totalmente de acuerdo. Y Pablo, sabes dale, que cuenta. ahí es importante los números, ¿cierto? Porque es que finalmente nosotros mucho, pues, que dicen los números. Claro. Siempre fuimos, o sea, sin ser los más financieros, siempre fuimos, ¿no? Es que no es lo que uno crea que está pasando con esos números. Y hay un tema importante, y avanzo un poquito ahí, pero no lo quiero dejar de un lado, es, esto nunca fue una empresa familiar, ¿cierto? Ah, claro. Esos temas son mucho más complicados en una empresa familiar. Y digamos que a pesar que los dos hermanos, un hermano de él y un hermano mío trabajaron aquí, no fue por tema, pues porque eran hermanos, ¿cierto? Y nunca fueron, pues nunca terminaron pues Fue siendo por capacidades. por capacidades, pero eso es un tema ahí súper complejo en las empresas familiares, porque entonces todos tienen derecho, este también es hijo, es primo, lo que sea, pero yo creo que es lo mismo, o sea, es que no importa si tú eres el hermano, el hijo del dueño, eso le conviene a la compañía o no le conviene, y ese debiera ser el punto como de inflexión en todas las decisiones, creo yo, Tienes no toda en la otros razón. temas. Pablo, ¿cuáles son las tendencias y perspectivas futuras para la valoración de las empresas en nuestro mercado? ¿Cuáles crees? Pues ve, yo creo que está en una situación compleja, dentro de las variables importantes como para la valoración de una compañía está el riesgo país. Eh, Obviamente ese riesgo país ha aumentado en los últimos 10, 12, 18 meses. Y todo el tema de tasas, o sea, Ujú. todo el tema de inflación y tasas golpea súper duro también, digamos, el valor de una compañía. Entre más altas estén las tasas, entre más altas esté la inflación, eso tiene un impacto directo en el valor de una compañía. Yo creo que es un momento difícil, como Colombia y inclusive en el mundo, lo haría yo. Hoy el dinero está mucho más escaso, ¿cierto? Entonces, pues si tú prestas Sí, dinero a un banco, te prestaban a X tasa hace 3 años o 4 y hoy te prestan, no sé, el doble, el triple o más. Eso impacta también la compañía porque impacta el crecimiento, impacta el costo pues del capital. Entonces, digamos, hoy las condiciones de venta pues no son las más favorables, ¿cierto? Eso no quiere decir que no se pueda hacer, pero son complejas, son complejas. son bien complejas. Oye, ¿cómo crees que se puede identificar como o evaluar a los compradores potenciales más adecuados para una compañía?
Si tú volvieras a hacer todo este proceso, ¿sí? Porque yo creo que uno aprende desde la experiencia y pues finalmente, pues tú creaste una gran compañía, pues no en vano, ahorita vamos a hablar de cómo llegaron a ser una de las 500 compañías más importantes de Colombia, pero si tú creaste esta compañía y la vendiste y lo volvieras a hacer, ¿sí? ¿Cómo le podrías transmitir al resto de las personas, a los líderes, a los emprendedores, a todas las personas que nos están oyendo de Latinoamérica y Estados Unidos? Mire, busque un vendedor o filtre a sus compradores de esta manera. Esto es muy importante y uno nunca debería dejar pasar este tipo de cosas, porque yo creo que son sutilezas que solamente se aprenden con la práctica. Mate, yo creo que hay dos temas. Uno es, sálganse del país, ¿cierto? O sea, mucha Sí, gente no sale de Colombia o piensa solo en Colombia y Bogotá y Barranquilla y Cali y Medellín. Y eso es lo que ven. Es decir, digamos que el mundo se reduce a eso, sus fronteras. cuando dices sálganse del país, ¿es buscar compradores Claro, internacionales o estás o sea, diciendo ir a no, explorar y ampliar? internacionales, ¿cierto? Ok. Es que un Ujú. mismo proveedor que es 10 veces más grande tuyo puede ser un cliente para la compañía, ¿cierto? Claro. eh, Conozca la competencia afuera, conozca a sus colegas afuera. Y eso te abre un mundo de posibilidades, ¿cierto? O sea, si tú conoces lo que pasa afuera en el mundo, en el sector donde tú estás parado, eso es bien importante. Si uno se encierra aquí en esta burbuja que se llama Colombia, pues aquí tienes dos, tres competidores y se acabó. Pero es Claro. importante moverse en el mundo. O sea, qué pasa en Europa, qué pasa aquí, quiénes son los jugadores, este me conoce, este es proveedor, este no sé qué, y tener esas conexiones. Yo creo que eso es siempre importante. Otro tema importante es si realmente dentro de su estrategia está listo, vamos a hacer esto, queremos vender esta compañía en 8 en 10 en 5 años, tener un banquero de inversión, un buen banquero de inversión. Ok. Porque digamos que esto no es un proceso que ocurre en un año ni en dos, puede tardar hasta 4 o 5 años. Hablo Claro. no del momento de la negociación, sino la preparación de la compañía. Entonces un buen banquero ayuda bastante. Ellos están conectados entre ellos mismos en los países, entonces ese tema ayuda, no necesariamente para vender o no, para conocer gente, digamos, en otras latitudes con negocios similares, más grandes o más pequeños, que te puedan ser posibles como clientes para la compañía más adelante. Ok, súper. ¿Tienes alguna otra recomendación de las que tú harías diferente si volvieras a hacer este proceso? Yo creo que sí, o sea, digamos que no nos hubiéramos, a ver, es como una dualidad ahí porque nosotros invertimos mucho tiempo en organizar la compañía, que estuviera muy organizada, y eso nos costó no haber vendido y generado pues unas ventas mucho más altas. O sea, perdimos mucho tiempo administrando en vez de generar valor dentro de la compañía. Entonces, lo Te que yo sí entiendo. haría es, Perfecto. vean, no escatimen gastos, consiga un buen administrador. Y si realmente lo suyo no es la administración, siga generando valor dentro de la compañía y que alguien le ayude a organizarla paralelamente. Nosotros invertimos demasiado tiempo en la estructuración de la compañía y digamos que perdimos varios años, o sea, no se perdió porque siempre se crecía, nos iba bien, pero pudo haber sido mucho Pero mejor te para entiendo darle perfecto resultado porque a es la que uno quita administración. mucho tiempo organizando la casa y Nosotros aquí yo le digo a pensando la gente y algo, yo le digo, mire, administrar una compañía bien no le agrega mucho valor, administrarla mal le quita todo el del mundo, o sea, es una cosa que usted tiene que hacer. Claro, ¿qué nos pasó a nosotros? Invertimos mucho en la administración, tiempo y recursos. claro, No te entiendo. descuidamos el valor, pero si hubiéramos delegado eso, hubiera una generación de valor mucho más grande a través de los años. Ese es como el mensaje, yo creo. Creo que tienes toda la razón porque entonces uno después se adelanta en el tiempo y dice, uy, llevo 2 años preparando esto y, ¿no? Y la venta, Y ¿cierto? la verdad que tienes toda la razón. Pablo, de esa primera etapa, digamos que dividamos esto por etapas. La etapa en la que ustedes estaban con Tomás emprendiendo y haciendo crecer ese negocio, la etapa de la negociación, por decirlo así, y de la venta, y la etapa de la postventa, pues que está en este momento, digamos, actual. Si yo te preguntara cuáles fueron como esos grandes retos, Pablo, esos que nunca olvidarás en la primera etapa, cuando estabas con Tomás,
los dos de socios guerreándosela para que el negocio creciera, ¿cuáles serían para ti como esos retos inolvidables que los tienes así tatuados en tu mente y en tu corazón de haber dicho, uff, qué desafíos tan duros y tan difíciles y lo logramos atravesar? De arrancar, empezar cualquier cosa es súper complicado. O sea, tú Ujú. tienes que hacer absolutamente todo. Nosotros íbamos, entregamos los pedidos, olíamos a pescado, haciendo una fila en un banco, la No, gente se quejaba en un ascensor. Eso es súper difícil, ¿cierto? claro. Ese empezar es muy difícil. Yo te diría que dentro de esos retos, Mate, los más complicados es, digamos, vos, a nosotros nos tocó, digamos que nosotros vivimos en un mundo de commodities, ¿cierto? Ujú. La carne es un commodity, el pollo es un commodity, el cerdo es un commodity en un tema muy informal. Entonces, el gran reto después de pasar como ese arranque tan duro, donde uno le toca hacer un montón de cosas, era competir en un mundo de commodities donde teníamos que competir pues, con un montón de gente informal, un montón de gente fuera de la legalidad de los impuestos, de los IVA, de las cosas, y cómo hacerlo bien y cómo ganar un espacio ahí sabiendo que esa digamos, esa informalidad existe, ¿cierto? Entonces, eso nos costó mucho entender ese camino, cómo hacerlo, pero lo logramos, o sea, lo logramos estructurar, le apostamos a la formalidad, a construir una empresa seria, eh, y ese es el punto, ¿cierto? Porque es que si tú vas a tener un negocio, pues mantelo como un negocio en un garaje, pero si tú haces una gran compañía, pues entonces genera una compañía y hay un valor, pues tienes que decir ese valor, para dónde vas, o sea, qué vas a hacer con ese valor. Y en el caso de nosotros, pues hay unos jugadores importantes en el mundo. Esto tiene mucho sentido consolidar estos mercados y así lo hicimos, ¿cierto? Pero teníamos un norte claro, porque pues digamos formalizar una compañía en este país hoy en día y tú ves pues, las reformas tributarias año tras año es más complejo. No. Entonces tú tienes que tener un norte muy claro y listo, yo voy a hacer esto, me voy a gastar un dineral en estos temas de software, estructurando esto, pero finalmente mi meta es esta, saber para dónde vas, porque si no, pues uno se queda con un negocio como de una manera, no digo informal, pero más tranquila, ¿cierto? Una administración más simple. Pero si tú vas a meter en estructuras serias, en gente, en equipos serios, en profesionales buenos, para mí tienes que tener un norte muy claro para dónde vas con eso. Ahorita vamos a hablar sobre el tema de estrategia porque creo que em, tú tienes muy claro como la importancia de la estrategia. Ahorita te quisiera como preguntar cómo han creado eso, pero antes de entrar en el tema de la estrategia, Pablo, eh, ¿cuáles fueron como los desafíos más grandes del proceso de venta? Ese Del desafío que no proceso se te de, olvida. Mm. eh, no, pues, sabes que Mate, eso en realidad cuando arranca el proceso de venta funcionó bien. O sea, es un tema largo, pues complejo, de mucha información, de muchos abogados, de mucho contador, de banqueros de inversión, de conversaciones y negociaciones largas. Es un proceso largo, pero la verdad nosotros no tuvimos como mucho traumatismo ahí. Yo creo que en gran parte era porque la compañía venía muy estructurada, es como para eso, ¿cierto? Porque todos esos años que le has invertido en la administración habían servido. Habían servido, exactamente, Claro. habían Súper. servido. Entonces no hubo retos grandes en ese sentido. Y en el post, ¿qué retos ves? No digamos solamente como de tu experiencia, pero ¿qué retos ves en general cuando uno vende ese, como ese bebé? Pues porque es que finalmente cuando uno crea una compañía hace 20 años, yo sí siento que es como un pedazo de uno que se soñó desde cero y que pues pudo llevarlo hasta otro nivel. Me parece que es un, digamos, un tema de un orgullo, sí, me parece que es un gran logro y estoy segura que tu mamá, pues, cuando te dijo que no eran camarones en el éxito y te ve hoy en día, pues se debe sentir muy orgullosa de ese proceso que has llevado y que llevaron con Tomás y con todo el equipo. Pero ¿cuáles dirías tú que son esos, como esos desafíos que se viven en la postventa? Ve, realmente nosotros hemos tenido una transición como muy tranquila, ¿cierto? Ujú. Donde se ha respetado mucho como el ADN de la compañía, pero precisamente ahí es donde vienen los retos, es entender ciertas cosas, porque hay ciertas cosas que tú debes cambiar cuando entras, digamos, un mundo más corporativo, y eso está bien, y hay otras muy del ADN de la compañía
que es importante que lo entienda la otra parte, por qué se hacen así, porque digamos que pueden ser mercados y cosas diferentes. Entonces, hay unas cosas donde hay que cambiar, que tienen mucho sentido, y hay unas donde tú tienes que, digamos, con firmeza respaldar porque eso se ha hecho así 20 años, ¿cierto? Y no es que no tenga la razón, estamos abiertos a mirar más cosas, pero hay que entender que hay cosas muy del ADN de la compañía, que precisamente pues en algunos casos, cuando tú vienes de otro negocio, pues tú lo miras diferente. Yo creo que la apertura ahí a los dos temas, a ceder en muchos temas y a entender en uno muy de estrategia, muy como de la espina dorsal de la compañía, porque se deben mantener. Ese es uno de los retos importantes, porque son de los dos lados. O sea, tú tienes que cambiar algunos temas, pero por el otro lado también hay que pararse un Hay que poquito. entender, Esto claro. es, esto es importantísimo, esto es el ADN de esta compañía, esto está aquí, esto se tiene que mantener, ¿cierto? Pero yo creo que también ahí, Pablo, es súper importante el que esa comunicación entre los que, pues todos esos procesos de M&A son a veces muy difíciles porque el tema de la comunicación, yo creo que no se construye de una manera donde la confianza te dé para tú decir, es que esto realmente es importante y necesito que entiendan que esto es verdaderamente importante. No sé cómo ha sido ese proceso de construir una muy buena comunicación con estas compañías. Ve, mirar, realmente el tema con nosotros no ocurrió porque algunas veces ocurre en 2 o 3 meses, 6 meses y hasta luego, ¿cierto? Esto ha sido un tema de años y hemos llevado un proceso año a año, mes a mes. Entonces, hay un conocimiento ya de todas las partes, una muy buena relación entre todos, juntas muy seguidas, donde se ha entendido la compañía y eso ha ayudado mucho. Ha sido un proceso pues de aproximadamente 3 años y medio. Eso es diferente. Cuando tú haces una ruptura así, dices, listo, en 4 meses te vas y lo toma otra compañía, así como Es más, durísimo para la gente. eso es otra conversación. No, aquí no, aquí el respeto estuvo sobre todas las cosas, de lado y lado. Y eso Ah, fue qué bonito. importantísimo, ¿cierto? Y Muy importante. pues, Muy, digamos que digamos, muy afortunado también tener ese tipo de compradores, ¿no? Porque total, no siempre se da. También creo que es, pues no solamente elegir muy buenos compradores, sino que ese tipo de arandelas que no son menores son un plus muy grande para alguien que va a comprar una compañía, ¿no? exacto. Y yo creo que es la forma más inteligente de hacerlo, ¿cierto? Claro. Venga, pues Es la estamos. forma ideal, la soñada. No siempre se Claro, da. si tú estás comprando algo es porque hay un valor. Claro. Entendamos el valor, pues tú ves casos, no sé, Kraft Heinz, por ejemplo, pues con la situación que tuvo, llegan y hacen unos cambios muy bruscos sin entender, pues eso tiene unas implicaciones grandes, ¿cierto? Entonces yo creo que la forma tiene que ser esa, es entender eso con mucho respeto, mucha conversación, y eso ha sido así. La verdad ha habido un respeto pues inmenso de parte de ellos por entender la compañía, la entienden supremamente bien el proceso ha sido muy, muy tranquilo pues en ese aspecto. Pablo, ¿qué aspectos legales y fiscales debemos tener en cuenta al vender nuestra compañía? Muchos, muchos, muchos. O sea, yo creo que el tema de un buen abogado es muy importante. No hablaría de un abogado, sino de pronto un buffet de abogados, dependiendo del Ujú. tamaño de la compañía. Eh, en temas laborales, en temas contractuales, en la misma negociación. O sea, es de vital importancia tener un buen abogado. Temas tributarios, por eso hablo de un buffet de abogados o un grupo de abogados importante, porque es que no es un abogado que te revise un contrato comercial o un acuerdo de accionistas y ya, ¿no? Eso tiene por todos lados aristas, tema laboral, el tema de impuestos, tienes mil temas que tienes que estar bien asesorado. Y hablo como compañía, ¿cierto? Ya después tú con los recursos pues tendrás que estructurar digamos, otro tipo societario de cómo recibirlos, cómo administrarlos, qué impuestos vas a pagar, ¿cierto? Porque no es que, listo, hice el negocio y se cerró la transacción y ya. Eso tiene unas implicaciones tributarias grandes, ¿cierto? Entonces tienes que estructurarte ahí también. Pablo, como psicológicamente y emocionalmente, ¿cómo fue ese proceso de pasar y firmar eso y decir, bueno, súper interesante venderla, pero yo ya no tengo el control absoluto sobre esto, sino ahora pertenezco a un grupo de compañías que tienen pues el verdadero control sobre lo que yo antes tenía la libertad de decidir? ¿Cómo fue ese proceso emocional tuyo? ¿Cómo ha sido? ¿Y cómo te has sentido más allá de la venta como tal? Y pues que obviamente
es un tema de, como te decía ahorita, es un orgullo uno poder saber que está contribuyendo además a la construcción de un país a través de generar empleo y pues todo lo que han hecho con esta compañía. Pero tú, como líder, como presidente de Atlantic, ¿cómo te has sentido? Mate, pues eso es digamos, lo que tú decías ahora es como un hijo, ¿cierto? Digamos que en el caso nuestro vuelvo a lo mismo, o sea, los socios, pues que en algún momento fuimos socios Era un hijo compartido sí, con Tomás. realmente con ellos y con los otros dos socios, pues que ya pues son los dueños de la compañía, no, yo me he sentido pues súper bien, o sea, el tema, ha habido un respeto inmenso en términos generales, como para ponértelo así, es, venga, pues aquí están estos dos grupos, vamos a hacer esto, tome lo que necesite para seguir creciendo. Digamos, fueron las directrices pues, de uno de los presidentes. Y así se hizo durante 3 años, que compartimos o fuimos socios todos aquí y pues, la compañía se dobló en ventas y en rentabilidad durante ese Wow. tiempo. Entonces fue una experiencia muy interesante porque tú ya empiezas a ver el tema corporativo. Claro, el tema corporativo también tiene otros temas que, bueno, tú hacías esto así, lo hacías más rápido, pero por aquí hay que hacer otro proceso adicional por X o Y. Digamos que tuvimos libertad en ese aspecto. Nos ayudó mucho a estructurar la compañía y obviamente pues tener estos socios de respaldo pues fue Ajá. súper interesante, ¿cierto? El mensaje es, mire, ustedes van en una lancha rápida, la idea es poder mantener esa lancha rápida, nosotros vamos en unos buques un poquito más lentos de maniobrar, mantengan la velocidad, mantengan la agilidad dentro de estos parámetros. Entonces, realmente, pues yo como me he sentido súper bien, o sea, una relación muy buena con los dos accionistas y pues sí siento una nostalgia, ¿cierto? Porque pues imagínate una división. Claro, es que eso es lo que quería entender. Como, bueno, no, no importa, ya, buenísimo, somos una compañía más grande, o hay cierto grado de nostalgia, uno decir, No, la nostalgia y existe. solté Creo este bebé. claro, yo creo que es como cuando una mamá se le casa a la hija o algo así, Iba a ¿cierto? Y se va a decir, la tú tienes casa. 3 hijos chiquitos, imagínate el día que se vayan de tu casa. Eso debe ser lo Claro, mismo. entonces es algo así, pero finalmente es por el bien de la compañía. Nosotros estamos muy contentos pues, que la compañía haya quedado en las manos que quedó y vemos un potencial inmenso pues en esto. Eh, Como te digo, sí es algo de nostalgia, pero finalmente pues uno está en el mundo de los negocios y aquí seguimos pues apoyando y seguimos Sí, con... pero como me decía mi alguien, es que las emociones no son razones, Sí, ¿sabes? Las emociones son las emociones y yo también, mejor dicho, me pongo en tus zapatos y nosotros estuvimos en un proceso el año pasado em, de una posible venta en concreto y no creas, a mí me da como, yo decía, es en serio, o sea, yo seré, sí será capaz como de soltar esa compañía ya y bueno, en fin, finalmente pues no, no fui capaz, pero algún día seré capaz, pues como con los compradores idóneos. Pablo, en todo este proceso hemos hablado mucho sobre la estrategia y me encanta, pues porque no todos los, es decir, muchos líderes hablan sobre la estrategia, pero yo no estoy convencida de que todos los líderes al momento de decidir algo como que se aten a la estrategia. Veo que tú sí, y en muchos momentos lo has nombrado, como siempre es por el bien de la compañía, si tenemos clara la estrategia con Tomás, es decir, ¿cómo hacían todo ese proceso de estrategia? ¿Lo hacían in-house? Em, ¿Tenían personas y mentores con los que tú conversas? Cuéntanos un poquitico ese proceso de estrategia durante estos 20 años, cómo fue evolucionando en la compañía. muy al principio, no sé, hablemos de los primeros 5 8 años, eh, lo hacíamos nosotros internamente, ¿cierto? Nosotros sí teníamos, no hablábamos tanto como de estrategia, pero sí de foco, no perdamos el Ok. foco, ¿cierto? Entonces los pescadores nos decían, no, venga, compremos tantos motores y se meten de socio a pescar y nosotros, no, es que nosotros no vamos a pescar, nosotros no vamos a producir absolutamente nada, nosotros somos comercializadores, comprar y Ah, vender. ¿cómo así? Claro, entonces fueron tentados para desviarse Todo de lo el que estás tiempo, diciendo. todo Claro, el tienes toda la tiempo. razón. Entonces ahí no había una estrategia Ya como te tal, entendí lo que estabas hablando hablando de que en el el año foco estaba 2 en todo el el año tiempo 3. tentado. Claro, tentaciones todo el tiempo, ¿no? Es que metete y compremos 50 motores en Vallasolano para pescar, no sé, marlin, merluza, lo que fuera, y nosotros no lo hacíamos porque sí teníamos muy claro que era comprar y vender. Ya después en un momento
tuvimos dos, tres personas que nos ayudaron con el tema estratégico. Digamos, en un principio, gente estructurada, pero más junior, por decirlo así, ¿cierto? Pero que nos ponían a pensar. Decía, bueno, entonces ustedes para dónde van, qué es la compañía, cuáles son las líneas, cuáles son el crecimiento. Y ahí seguimos, ¿cierto? Ya a medida que fueron pasando los años, pues se fueron involucrando más los equipos, los directores de ciertas regiones, digamos, compañías ya como más estructuradas, y lo fuimos haciendo como mejor, ¿cierto? Sin que esto fuera un tema, pues que nos vamos a gastar 8 meses diseñando una estrategia, no. O No, sea, nosotros la teníamos muy clara en la cabeza, era plasmarla, ¿cierto? Porque es que mucha gente la tiene a veces muy clara, pero si tú no lo ves en un papel, en una presentación clara, así, escrita, es que mire lo que decidimos entre todos, o sea, no éramos Tomás y yo, metíamos 15 personas del equipo. ¿Usted por qué está planteando que vamos a comprar unas vacas por allá para generar unos quesos? No cabe, mira, ahí está, no cabe, sí, señor, qué pena. claro, Entonces, eso es súper claro, ¿cierto? Y pues como para resumirte el tema de estrategia nuestro, nosotros sí entendimos algo, esto es como muy gringo, muy americano, y es, ¿cuál es tu cancha de juego, cierto? Definir tu cancha de juego. ¿Es cómo vas a jugar acá? Ok. Y el right to win, o sea, en dónde tienes tú las mayores posibilidades de ser exitoso. Y ser exitoso es ventas, es evita, y en dónde no, ¿cierto? Y yo creo que lo más difícil y lo que la gente no entiende es que dentro de la estrategia lo más difícil es decir que no, pero tú tienes que claro. Es renunciar a aprender a todo. renunciar. Tienes toda la Entonces, razón. nosotros siempre definíamos el campo de juego es este, a veces se ampliaba un poquito, a veces se acortaba un poquito, y no tenemos ese right to win, y esos eran los pilares de la estrategia, siempre. Eso nos funcionó súper bien. Mucha gente no define ni el campo de juego, ¿cierto? Ni la cancha de juego o le dispara todo. No, nosotros lo teníamos claro, es por aquí, claro, o sea, a ti te fallan dos, tres cosas, 2 de 10, pero le estás dando a 8, ¿cierto? Yo creo que eso es finalmente lo importante, y replantearse, o sea, no quedarse en un camino, esto no funcionó y vamos a quedarnos 6 años aquí, un año, no funcionó, salió de la estrategia, venga, metamos este otro tema que había quedado por allá en un cajón y seguimos para adelante. Eso es como lo Me, hemos manejado. me parece súper interesante porque además veo que conociéndote un poco y hablando contigo, digamos que, y lo veo en los restaurantes, porque Pablo, al igual que yo, es un enamorado de la gastronomía, entonces Pablo pues también tiene temas de restaurantes, y si uno se pone a pensar en pequeñas conversaciones con Pablo, la rigurosidad es parte de las características que tú tienes, Pablo. Me imagino que te lo habrán dicho muchas veces en la vida, pero se notan muchas de las cosas que tú haces o dejas de hacer en los restaurantes. Un día hablábamos con Pablo sobre si el salmón duraba más de X número de días en el restaurante, si se podía servir o no, y Pablo dice, obviamente no se puede servir. Está bueno, sí, pero no está tan fresco como el que se debería servir, y él no se la duda, y digamos que lo descarta. Si llevamos toda esa rigurosidad, Pablo, al mundo corporativo, ¿cuáles crees tú que han sido esas características tuyas como líder? Y ahorita me vas a contar algunas de Tomás, porque creo que se deben complementar, pero ¿cuáles son esas características tuyas como líder que crees que hicieron que este proceso de 20 años terminara en un final feliz, y es por lo menos apostándole a ser parte de una compañía más grande? Pero yo creo que lo más importante es, eso pues lo repite mucho la gente por ahí, que la consistencia, pues, le Es gana más al talento. importante que el talento. Sí. Y eso Sí. pues, o sea, no hay, yo creo que dicho más sabio que ese, es cierto. Yo creo que lo más importante es tú levantarte todos los días, estar todos los días pendiente del negocio, trabajando de 6:30 de la mañana a 7 de la noche. Cuando tú eres dueño, si hay un problema el domingo, pues tú trabajas los domingos también. Aquí trabajamos todos los sábados, veníamos a la oficina hasta hace poco, todavía vengo yo eventualmente un sábado a trabajar. Yo creo que la consistencia es importante, ¿cierto? Sobre todo en los momentos difíciles, porque mucha gente en los momentos difíciles como que se deja quebrar por eso. Y la clave está en no, ¿cierto? O sea, en momentos muy complicados aquí nosotros decimos, tenemos que seguir y hay que seguir y hagamos esto, pero es la consistencia, o sea, no desfallecer,
y no perder el foco, porque es que en el medio tú tienes un montón de distracciones y otro negocio y me voy para acá, no, nosotros estuvimos clarísimos que era por acá y había que darle. Entonces, para mí ese tema de la consistencia es clave. Eso te caracteriza a ti como líder, Sí, yo creo que eso es bien ser muy importante. constante. Y a mis equipos también, ¿cierto? Ok, Digamos que a mí no me sirve una persona dentro de mi equipo que hoy que sea súper estrella y hoy esté muy bien, pero no, el mes entrante, no sé, se fue de vacaciones a Europa y no contesta el celular, ¿cierto? claro. Entiendo que está de vacaciones, pero venga hermano, que es que usted tiene una labor aquí importante o hoy está muy feliz y la otra semana está súper triste, Yo pero no creo es que es, capaz de como manejar eso dices en su tú, estabilidad. estabilidad. Entonces, eso Sí, es tienes toda clave, la yo creo que razón. la clave de todo es eso, porque es que las cosas no se construyen en un día ni en un año. Entonces son procesos, nosotros tenemos aquí procesos que han durado 8 años en consolidar un mercado como el de la carne de res, por ejemplo. Y era súper difícil al principio. Entonces ya están vendiendo carne de res congelada en los restaurantes, eso es imposible. Hoy en día hay un porcentaje muy importante de eso que se vende congelado, ¿cierto? Entonces, esa consistencia, y no es una consistencia de un mes o 6 meses o años, pero es el día a día, tú estar ahí pendiente, es clave para Me mí eso es encanta. clave. ¿Y qué característica veías en Tomás? ¿Cuáles esas características Él que tiene esa agradeces que misma, la trajera a la mesa? él tiene esa misma también, súper consistente. Yo creo que ambos en ese sentido pues nos apoyábamos. Eh, y él tiene, digamos, ciertas visiones financieras un poco distintas. Digamos que éramos muy iguales, pero él hay veces tenía como soluciones que yo no veía y al revés. Y si hacemos Ah, esto. qué nota. Entonces, mucho como temas de, no tanto en la estrategia coincidíamos y eso fue súper importante, coincidíamos mucho. Pero él sí tenía visiones de pronto de negocio distintas, comerciales a veces, ¿cierto? Buenísimo. Sobre todo comerciales diferentes a las que yo tenía, y eso ayuda bastante. Él de pronto es una persona con mucho más paciencia que yo, ¿cierto? Ah, Entonces, yo quería resultados más rápido, él era una persona de más paciencia, de llevar las cosas más despacio, pero con un resultado mucho más grande después. Entonces, muy en esas interesante. cosas que requerían más tiempo, él estaba, en las que podíamos hacer negocios rápido, con más de oportunidades, las manejaba yo. Entonces, eso Qué es nota. otro Buen ejemplo. complemento, Sí, Pablo. sí, ¿Y hoy en día son grandes amigos? sí, hoy en día somos grandes amigos. Ah, qué nota. Como te Mira, digo, momentos duros, pero otra vez grandes amigos. claro, pues como todo en la vida, pues finalmente relaciones, ¿no? Así es, así es. Relaciones reales que vale la pena construir. Pablo, ¿cuál es el papel del liderazgo y la gestión durante el proceso de venta? Es decir, ¿cómo podemos asegurarnos que eso se lleva a cabo de una manera exitosa, sabiendo que cuando van a vender una compañía o cuando la van a comprar, no, pues sobre todo cuando la van a vender uno, pasan muchas cosas por la mente de la gente y se puede desenfocar el equipo de ese negocio. Te lo digo porque nosotros trabajamos con el método en concreto que es estrategia, innovación y personas. Es el método que nosotros tenemos de consultoría. Al ver cada proyecto desde estrategia, innovación y personas, nosotros nos hemos dado cuenta que en estos procesos de M&A hay mucho desgaste y por ende se desenfoca, como estábamos hablando del foco, las personas se desenfocan del negocio del día a día, ¿sabes? Porque viene mucha incertidumbre. ¿Cómo lo manejaron ustedes para que eso no pasara? Pero eso es súper complejo, ¿cierto? Porque mucha gente descuida su compañía. Esto puede ser un proceso hasta de un año. Pues hay negociaciones hasta de un año o año y medio. Entonces tú pierdes el foco ahí, no tanto el foco, sino como la concentración en tu negocio por dedicarte a Claro. lo otro. Es súper, pues ahí yo te soy sincero, o sea, eso es un esfuerzo adicional. Tienes que trabajar el doble, así de simple. Porque es un proceso tan importante que tú no lo puedes descuidar. Todo el M&A, ¿cierto? Pero también tienes que seguir generando resultados en la compañía. Además, Pero pues estás ¿cómo en haces para el que las negocio. personas no se te desenganchen, Pablo? ¿Cómo hiciste? Mira, ¿Cómo nosotros hicieron? realmente los equipos pues les pegan información, ¿cierto? Pero digamos, el tema más complejo es como la negociación y cómo es donde hay veces uno requiere más tiempo, ¿cierto? Entonces, ¿qué le pedimos a los equipos? Un esfuerzo adicional. Realmente eso fue lo que pasó, porque te toca trabajar horas extras, te toca trabajar 10, 11, 12 o 1 de la mañana a nosotros y parte de los equipos de los mandos, pues los directores, ¿cierto?
Y ese fue pues un favor y digamos algo que les pedimos, pero no hay otra respuesta. O sea, si tú tienes que hacer el trabajo del día a día, pero además tienes un proceso de esto, tienes dos opciones. O no haces el proceso de venta y sigues con tu compañía y el proceso de venta se puede caer pues porque lo estás haciendo mal hecho, ¿cierto? O eh, haces el proceso de venta y descuida la compañía. O la tercera es Claro, un esfuerzo súper adicional ya, y hacer las doble. dos cosas. Pero mi respuesta es trabajo duro, trabajo doble y hasta triple. Wow. Eso es, pero no hay nada más que hacer, porque es que hay que hacer las dos cosas. Y tú en la mitad de un proceso de estos, normalmente tú tienes acuerdos donde tú no puedes sacar ni meter gente. ¿Sí me entiendes? O sea, cuando tú firmas, depende de lo que firmes, pues un acuerdo, entendimiento, un memorando de entendimiento, lo que sea, tú dices, listo, entonces los empleados son estos y no sacas a ninguno y no metes a ninguno dentro del giro ordinario del negocio solamente, pues yo no podría venir a decir, vamos a contratar 50 personas para que nos ayuden en este tema. Claro, porque Entonces, además quienes tienen el conocimiento son los que están adentro, ¿no? Finalmente y la sí es un esfuerzo información, extra. sí, es lo único, o sea, el mensaje mío, y eso pues pasa aquí, pasa en la China, en todas partes, es esfuerzos adicionales en esos momentos difíciles, que son 6 meses, un año, duro, muy duro, eso Wow. sí es duro. Pablo, ¿cómo es estar dentro de las 500 compañías más importantes de Colombia? Pues, Mate, es un orgullo, pues realmente eso es importante, nosotros arrancamos esto pues con muy poco dinero y está el trabajo pues de todo este tiempo, es satisfactorio. Y vuelvo a lo mismo, es que para mí no es el hecho de estar dentro de las 500, es estar dentro de las 500 pero rentablemente. Tú ves compañías Mm. con unas pérdidas inmensas que están entre las 100. Para nosotros eso nunca tuvo sentido. O sea, si tú no generas un EBITDA importante y paralelamente estás creciendo, ¿no? Entonces yo creo que son las dos cosas. O sea, estar ahí es muy importante. Te muestra pues como un logro comercial, pero realmente el logro está al final. O sea, en ese reloj que se llama EBITDA, creciendo y dentro de esas 500, eso digamos que es un orgullo pues bien importante para Tomás y para mí y para los otros accionistas pues obviamente. Pablo, digamos que a mí, pues digamos, orgullo sin duda alguna, pero yo estoy convencida que las compañías que logran llegar a lugares así es porque ponen la innovación al servicio de la estrategia. Y eso es finalmente el método en concreto, pues lo que hace es tener estrategia, innovación y personas, pero poner la innovación al servicio de la estrategia, con resultados tangibles, obvio. ¿Cómo se apalancaron ustedes en todos los temas de innovación desde la pandemia, todo lo que han tenido que vivir para ir dando unos saltos cuánticos importantes en Atlántica? Mira, yo creo que, y eso está muy en el ADN de la compañía, esto es una compañía supremamente flexible, o sea, y ágil, por el mismo tema en el mundo de los commodities que vive, si tú no te mueves aquí rápido te comen, ¿cierto? Es Entonces, verdad. nosotros siempre nos hemos movido muy rápido, nunca hemos perdido ese foco, o sea, qué pasa afuera, qué tecnología nueva podemos usar, qué software de transporte podemos mirar, eh, sobre todo mirar lo que sucede afuera y qué podemos hacer aquí. Yo creo que hay temas, no todo funciona, ¿cierto? Hay cosas que pasan en Estados Unidos o en Europa que tú dices, uy, qué maravilla, y las Que traíamos acá acá. no pegan, sí. Yo no venga aquí, es que hay que, como se dice, como coloquialmente, Platanizarlo. sí, exactamente, nos equivocamos en esto, nos equivocamos en lo otro, pero claro, o sea, si tú no conectas esas dos cosas, estás fuera y hay que hacerlo. Te pongo el caso de la pandemia. Nosotros en algún momento aquí nos tocó cerrar la venta al público, porque no sé, teníamos un pedido de un restaurante de 3 o 4 millones de pesos y por aquí teníamos una señora, la mamá de un amigo, llamando a decir que una librita de camarón que valía 20.000 pesos le había salido muy dura, los camarones eran precocidos y lo había vuelto a precocer y un momento yo le dije al socio, yo le dije, Tomás, ¿sabes qué es? No más. O sea, nosotros no podemos estar perdiendo tiempo con este tipo de situaciones, se cierra la venta, llega la pandemia, pues eso ya lleva cerrado 10 años, y ahora ¿a quién le vamos a vender si todos los No, restaurantes, hoteles, todo está cerrado? qué desastre. Entonces volvimos al consumidor final. Abrí la venta. Claro, entonces Volvieron a cuadre, la señora Marujita exacto, entonces del camarón. hable con las plataformas, pues monte toda la plataforma de pagos de consumidor final, la logística, eso fue un reto, hoy todavía se mantiene, obviamente ya no lo vamos a cerrar,
pero es eso, y eso ni siquiera está en la estrategia, son temas que nos tocó, ¿cierto? Claro, Pero lo que te digo, conectar a las tecnologías, conectar absolutamente todo rápido. Yo creo que lo importante ahí, Mate, y lo ve uno en mucha compañía, es la velocidad, porque la tecnología va demasiado rápido. Entonces, si tú no la implementas, no la conectas con esa estrategia, pero eso quiere decir es lo que te deja quedar 2 años viendo a ver si funciona o no. Estas tendencias hay veces pasan en 3 años, claro. ¿cierto? Sí. Y la velocidad es clave, para nosotros es clave. También es clave, nosotros tenemos aquí otro dicho dentro de la compañía y es, lo repito yo a todo el equipo, es al mal paso, darle prisa. Eso es súper importante. O sea, tuve gente, competidores de nosotros equivocados 8 o 10 años. Y yo, hombre, este man no se da cuenta que se equivocó y sigue por ese camino. Nosotros aquí nos equivocábamos y cuando nos equivocábamos tratamos de solucionar la embarrada, pero rápido. O sea, tú no te puedes quedar ahí, no es que yo la voy a sacar en 5 años, esto no es aquí. O sea, nosotros producimos el dinero, es por acá, aquí nos equivocamos, cierre eso, dése un golpe y sigue para adelante. Y eso es clave también. Eso tiene mucho que ver con una conversación estratégica que tuvimos con un líder que se llama Sergio González, es el presidente de Keralty, que es todo el tema de grupos Sanitas, y él decía, él es triatleta, no, pues yo sé que Pablo es ciclista porque además hemos montado juntos en bicicleta, em, y él nos decía, yo de las cosas que más he aprendido es que cuando algo me falla, rapidito, rapidito tengo que mirar, listo, me pinché, estábamos hablando del tema de la bici y él decía, si yo me pincho en la bicicleta, listo, ¿qué hay que hacer? Lo tengo que arreglar, pero no se me pueden bajar como la fuerza que yo traía para competir en un Ironman, porque él ha hecho muchos Ironman y nos estaba explicando que hay muchas cosas que pasaban dentro de sus carreras, pues como tú y yo lo sabemos, pero nos contaba y nos decía, mira, hay cosas que pasan como pasan en la vida personal o en la vida laboral y rápidamente hay que saber cómo solucionarlas y avanzar. Entonces creo que ese es como el mismo mensaje que tú estás dando y creo Total. que en los negocios nos equivocamos mucho en muchas cosas, pero no nos podemos quedar ahí. O sea, tenemos que evolucionar y también preparar a los equipos para evolucionar muy rápido frente a esas equivocaciones, ¿no? Y sabes que, Mate, es que a uno, al ser humano, le cuesta mucho aceptar Claro, una derrota, o sea, y decir que no es importante. Entonces hay gente que no, es que si lo cambiamos así, intentemos otro año y asignemos estos recursos, nosotros somos súper ácidos aquí. A ver esto, tan, y si dos alternativas, no, las probabilidades son bajas. Hombre, que es que esto lo planteó Pablo y no funciona este canal de X o Y producto. Cuánto hay, pierdan esa plata y siga adelante. Pero ok. ese no en el ego cuesta. Te cuesta a ti, le cuesta a los equipos y es Sí, súper importante saber sí, decir porque no. además, ¿en qué momento dices tú, vamos a dejar de intentar? ¿Sabes? Porque yo también creo que hay muchas cosas que requieren un tiempo para que peguen. Entonces yo creo que esa sabiduría del líder, Eso es David Escobar, con quien tuvimos una conversación estratégica muy interesante, decía, hablaba sobre la contundencia del líder. Y en esa contundencia del líder es súper importante en ciertos momentos decir, es por acá y es por acá. Y nos tocó cambiar, sí, nos tocó darle un timonazo pues al yate, no al buque, pero si nos toca dar un timonazo, nos toca dar un timonazo con mucha contundencia, que a veces, pues como esa contundencia se puede sentir como que es un líder un poco, no sé, autoritario. autoritario, pero a veces los líderes finalmente, pues esa es la responsabilidad de un líder, saber definir. Pablo, antes de terminar, te queremos hacer unas preguntas random. Esas no Dale. las conoces, bueno, de hecho muchas no las conocías, pero te las queremos hacer y son sorpresa. Pregunta, lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Qué desayunas? Yo desayuno granola, frutas y quesos. Ok. Eres el único paisa que no está diciendo que arepa, ¿no? No, no, no. Pero está muy bien. Momento favorito del día y por qué. Momento favorito del día, yo creo que la mañana, que me levanto todavía de noche como a montar en bicicleta. Eso me gusta bastante. ¿Qué nota? ¿Eres de perros, gatos o de ninguno? De perros. ¿Qué haces para liberar como el estrés del día a día de todo lo que tienes encima? Deporte, duro. Cuando estoy Sí, muy estresado, más duro le doy, sí. qué nota. Cuando repartieron los dones, ¿cuál fue el que te dieron a ti en mayor proporción? Yo creo que pragmatismo. Yo creo que yo soy muy pragmático.
Eso me caracteriza a mí. Súper. ¿Y cuál te faltó? ¿Cuál me faltó? ¿En dónde no hiciste la fila? Yo creo que a veces me falta como un poquitico, una parte más como sentimental, ¿sí me entendés? Que Claro, hay veces uno se va muy al pragmatismo, muy a las cosas y en ciertos momentos hay como que actuar o pensar, digamos, no tanto con la cabeza, un poquito más con el corazón. no, pues ahorita te pregunté, y tú, no, pues sí, muy bueno, muy interesante. Pero pues claramente da nostalgia, sí, como aprender a sentir, ¿cierto? Sí, exactamente. Y reconocerlo y disfrutarlo. ¿Qué características debería tener para ti un líder en el 2023, Pablo? En el mundo. En el mundo, pues primero unas habilidades o conocimientos tecnológicos, ¿cierto? O sea, yo creo que el que hoy no esté conectado con inteligencia artificial, por ejemplo, aquí ya estamos conectando pues todas las cosas, va a tener problemas. O sea, hoy ya no es un tema si quieres entrar en inteligencia artificial o no, es que nos tocó, ¿sí me entiendes? O sea, Claro, tienes que conectar mucho pragmatismo yo creo que es importante. Hoy tenemos un montón de distracciones que no existían hace 15 20 años, de inclusiones, de temas sociales raros, que está bien, yo creo que son súper importantes, ¿cierto? Hacían falta, pero hay que poner un punto medio porque es que también los extremos en eso pues tienen ciertas implicaciones en las compañías, ¿cierto? Entonces tiene que ser un ser humano, digamos, con un sentido humano importante, pero también con un sentido como económico importante, ¿cierto? Yo creo que un líder aquí, lo más duro es, no sé, yo un capitalismo hace 30 40 años y era un capitalismo más dinero, más capitalista, más... Hoy en día tienes que tener un capitalismo diferente, más humano, pero también tienes que pensar en los dueños de la compañía, ¿cierto? En claro. generar valor, pues porque su dinero está ahí, tú te debes a ellos, ¿cierto? Entonces es como una mezcla de las dos cosas. Hoy el líder no es el mismo líder de hace 20 años que tenía que reportarle a una junta unos resultados y ya. Hoy tienes que pensar en el ser humano de una manera diferente, con un tema de inclusión distinto, pero que eso no te lleve también a descuidar los resultados de la compañía porque todavía siguen siendo importantes. Y Tienes toda la razón. Como ese equilibrio sano es un me parece equilibrio buenísimo. Mm. difícil de manejar, pero hay que tener. Difícil, sí, difícil. Pero yo también creo que ahí viene el tema de las renuncias de las que tú estabas hablando. Así es. Una cualidad de un jefe que nunca olvidarás. Una cualidad de un jefe, esa parte humana. A mí una vez un gran tipo, dueño de una compañía, me dio una lección. Él salía de la compañía y su mano derecha era un financiero en Ujú. Estados Unidos y él me dice a mí, yo le digo, bueno, Michael, me llama, me hace ir allá por allá a Minnesota, me dice, venga, que me va a despedir de usted. Eh, yo, bueno, yo interpreté que el que quedaba en la mano derecha el financiero y le dije, bueno, ¿y qué da este señor? Me dice, no, venga, le explico algo, metas en la cabeza algo. Una persona netamente financiera como es este señor, nunca puede ser el director de una compañía, porque eso lo ven números, y una compañía son seres humanos y son números, y las decisiones muchas veces no están basadas en los números, es esta persona, venga, se la llamo y se la presento. Entonces, para mí eso fue súper crítico porque era el tipo que manejaba la compañía básicamente, pero un tipo numérico, me decía, él solo ve números, nunca se equivoque. Manejar una compañía no son números solamente, es una parte muy importante, pero si usted no tiene esa parte humana, esa parte social, no socializa, no se conecta, eso no le va a funcionar. Y eso se me quedó Ay, qué grabado bonito. de por vida. Él me dijo en Tremendo inglés, aprendizaje. in my mind, never a 100% financial guy will be a CEO of my company. Wow. Y eso se me quedó, porque yo daba el tipo, pues era el que manejaba la junta, todo, me decía, no, es que Claro. hay decisiones que Tú no son siendo bien financieras. pragmático y racional, dijiste, este es el que sigue. Claro, no, nunca cometa ese error. Es que Wow. hay gente que, o sea, hay muchas decisiones que no son financieras y por eso no puede ser solamente un señor financiero, como es este señor, el que toma estas decisiones. Me quedó eso grabado pues como de por vida. Wow. Pablo, ¿cómo te gustaría que te reconocieran como líder? Es decir, ¿cuál es ese sello que tú quisieras dejar en las personas el día que ya te retires? Que dijeran, "Ah, Pablo, ¿qué? ¿Qué me dejó como líder?" Como eso que nos estás contando tú Pues, ve, yo de creo este personaje. que muchas personas acá de la gente pues, más cercana ha hecho carrera con nosotros, ya llevan 15, 16, 18 años con nosotros.
Y realmente es eso, aquí la exigencia ha sido muy alta. Yo te podría definir Atlantic como un atleta de alto rendimiento, Wow. donde, digamos, nos tocó trabajar distinto. O sea, yo creo que para tú generar resultados diferentes en bicicleta, en triatlón, en lo que sea, tú no te puedes quedar entrenando igual. O sea, tú tienes que entrenar más duro para tener resultados diferentes al promedio que está corriendo contigo. Y eso es Atlántico. O sea, en Atlantic tuvimos un nivel de exigencia muy alto en la gente. Mucha gente se rentó, no aguantaba porque pues querían trabajar en unas compañías más tranquilas, pero otra gente entendió eso y, y ya no son capaces de trabajar de una manera distinta, ¿cierto? De una manera ágil, de una manera intensa. Y O yo sea, creo tú que eso dirías es que tú retas a la gente a sí, un nivel superior al que ellos creen que son capaces de dar. exactamente, y una vez están ahí, como cuando tú ya tienes otro nivel, como cuando tú vas en bicicleta y te le pegas una rueda a otro que tiene un nivel superior y te dice, yo no soy capaz, pero tú te montas ahí y tú llegas a la subida, a Las Palmas con él y bajas el tiempo 5 minutos durísimo, o sea, lo quieres matar subiendo palmas, pero cuando llegas arriba tú dices, yo no pensé que Wow. yo era capaz de lograr eso. Entonces, yo creo que mucha gente dentro de la organización siente eso, ¿cierto? Obviamente hay gente que lleva muchos años con nosotros y han superado sus propios límites y les gusta, ¿sí me entiendes? Entonces yo creo que eso es un tema importante. Yo soy de las personas que yo no creo en el tema del talento, ¿cierto? O sea, yo creo en el tema del trabajo duro. O sea, tú tienes que hacer un trabajo diferente al resto de tus competidores para hacer algo. Y eso lo entendió el equipo. Yo creo que es un mensaje de por vida. Para ellos estén en esta organización o donde quiera que estén, Espectacular. es eso. No, Es nada ver, más rico que a uno lo reten. Yo creo que hay una zona de confort y hay una zona de pánico, ¿sí? Uno siempre tiene que estar en la zona de reto. del Es reto. muy distinto. Si estás en la zona de pánico, ahí no, No funciona, exacto. no funciona, porque además te vas a bloquear y van a sacar lo peor de ti. Y si estás en la zona de confort, también finalmente no estás desarrollándote ni como persona ni como profesional. Entonces creo que la zona ideal es la zona de reto que creo que, y entiendo que es a donde tú llevas a la gente, que me parece súper interesante. Pablo, a quién te encomiendas en los momentos difíciles? Adiós. Digamos adiós, Un, creo mucho en Dios. un héroe en tu vida y por qué. Un héroe. En un momento, un muchacho que corría, yo corrí en motocross muchos años a nivel profesional Ujú, y había una persona como de la edad mía, exactamente con la filosofía. Él me decía, fue campeón pues mundial de Estados Unidos. Y me ujú. decía, es que con los mismos resultados no vamos a obtener resultados diferentes. Entonces, si yo montaba, no sé, 3 horas al día, montaba 8 hasta que se iba el sol. Wow. Me decía, yo no soy el más talentoso, pues yo voy a ser el mejor, y lo fue. Ese es Ricky Carmichael, se llama el señor, pues ya es un señor hoy en día. El mejor motociclista, pues yo creo que del mundo que ha existido. No, pues qué. Deporte favorito, aunque creo que ya sé la respuesta. Hoy en día el ciclismo de ruta, ¿Y antes? antes motocross Ok, y súper. natación, sí, me gustaba. Música favorita, Pablo. Antes yo digo de todo. No me gustaba el reggaetón, el nuevo, este último, pues de hace 2 o 3 años, me gusta un poquito. Hoy oigo, digamos, de todo. Eh, Crossover, digamos, como rockcito dirían en, por ahí. sí, rockcito en inglés me gusta mucho, con musiquita como clásicos de los 80 también me gusta mucho. Mira, un concierto al que quisieras ir. Un concierto al que quisiera ir, pues ya no fui, uno de Luciano Pavarotti. Ay, Me no, qué gusta pesar. mucho. Cultura favorita y por qué. A mí me gusta mucho, digamos, como dos culturas, el americano del norte, el estructurado. No hablo del americano, pues, que se mantiene en Sí, McDonald's, sino el americano muy del norte, que es muy estructurado, muy amable. Me parece una gente súper tesa. me encanta. Y los japoneses, Ay, sí, Japón. sin duda Mi alguna. gran favorita. ¿Qué te gustaría conocer? ¿Qué país te gustaría conocer en el mundo? Que Que no todavía no haya hayas ido ido con tu esposa. Nueva Zelanda, Ok. ¿Eres buen cocinero? sí, pero no me gusta cocinar. ¿Cuál es tu receta favorita? Mi Que diga receta tu familia. favorita, mm,
un pollo barbecue que les hago con una salsa especial Ay, ahí. qué belleza. Y toda la familia muere de la felicidad. Todos les encanta. ¿Y tu plato favorito, Pablo? Mi plato favorito. Yo creo que un buen steak de carne, una buena picaña bien hecha. Ok. Pablo, en pocas palabras, Atlantic, pues hoy en día yo soy muy cliente de Atlantic. Atlantic, para los que no lo conocen, vende todo tipo de proteínas, ¿cierto? Así es. ¿Cómo describirías hoy en día Atlantic tú en tus propias palabras ya después de estos 20 años? Mira, Atlantic es como un aliado food service. Cuando hablamos de food service, para los que no saben, es el Oreca, que pues, se llama, pues el nombre le da mucho en Latinoamérica y Colombia, que es hoteles, restaurantes y clubes. Es un aliado de todos estos restauranteros, de todos estos operadores de hoteles, de todos estos country clubs pues, que hay, de los colegios, de los hospitales. Digamos que es un aliado que ayuda a desarrollar esos negocios. A nosotros no nos ven, digamos, como un proveedor. A mí me lo han dicho muchos clientes, es que ustedes son socios de todos nosotros. Mm, Entonces son relaciones muy lindas, ¿cierto? Con los clientes, una relación, porque no son una relación de hacer una transacción y se acabó. Es una relación de todas las semanas, es una relación donde los clientes pues nos ven como amigos. Tú eres un vendedor de Atlantic y un vendedor de Atlantic tú te lo puedes encontrar en cualquier restaurante de Colombia comiendo en la mesa con el dueño, teniendo una relación como de amigos y tomándose una cerveza y hablando de tendencias, qué que es lo que belleza. vive en el mundo. Entonces, Pero hoy en día hay una cosa que a mí me gustó mucho que pasó en la pandemia y agradezco pues el cambio en la estrategia y la flexibilidad que tuvo Atlantic porque me llegaba a mi caja, a mi casa, con atún, con pollo, con, ¿sabes? Todo lo, y a mí me parece que es una forma muy interesante como de tener una proteína, pues proteínas y cosas en mi casa que sé que son de muy buena calidad, ¿sabes? Y que además me llega todo y no tengo que ir a comprar una cosa en un sitio, otra cosa en otro sitio, otra cosa en otro sitio, sino que me llega a mi cajita impecable como con todas las porciones de pescados, de mariscos, de pollo, de res, de cerdo. Y me ha parecido como increíble ese formato, ¿sabes? Me parece que es, primero es muy útil y segundo da mucha confianza uno poder simplemente hacer un clic en una página y decir, quiero esta cajita semanal, me soluciona la vida en mi casa. Así que me encanta que se hayan flexibilizado. sí, Mate, esa es como parte de la idea que hemos tenido también, como facilitar un poquito esa selección o esa compra del centro del plato dentro de los hogares también. Me Que está, encanta. pues, si la solucionamos para un hotel, un restaurante o una cadena de restaurantes, pues ¿Cómo no para la tenemos que gente? ser capaces para ¿Cómo las amas así? de casa y la gente en los hogares. Pues claro, y para todo el que trabaja eso es demasiado, le hacen la vida a uno mucho más fácil, ¿sabes? Ahí sí te Sí, creo que le hacen la vida más fácil a los clientes. Pablo, gracias, gracias por tu tiempo, admirable lo que han hecho y seguramente estoy segura que no eres solo tú con tu gran liderazgo, sino Tomás y todo el equipo, y todo el equipo de acá, sí. que como dices tú, deben ser atletas de alto rendimiento laboral, así que me parece súper interesante. Felicitaciones por todo lo que has logrado, Pablo, y sobre todo por conservar como esa tranquilidad y esa em, como esa humildad frente a muchos logros que ustedes han tenido que son son logros súper reconocibles. Así que gracias por este espacio. A todos los que les gusten esos temas de estrategia, de innovación y de personas, en Instagram estamos como en concreto.co. em, Al igual que Pablo, somos muy prácticos, entonces el conocimiento lo ponemos de una manera muy práctica. En LinkedIn, como en concreto estrategia, y estas conversaciones estratégicas con grandes líderes que admiramos y que los elegimos así como con pinza, las tenemos en Spotify como conversaciones estratégicas va en concreto y en YouTube también están todas las conversaciones estratégicas para cuando quieran oír líderes con diferentes tipos de temas. Por ejemplo, el de Pablo hoy era alrededor de toda la venta de la compañía y gracias Pablo por todo lo que aprendimos. Felicitaciones. Y algún día hablaremos también de tu negocio de restaurantes que me parece que es espectacular. Así que Vale, mil Mate. gracias. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo, a ti. Un Chao. abrazo. Bye. Chao.